vamos a hablar de inteligencia artificial, ética y liderazgo femenino en el contexto de cómo ello puede ayudarnos a mejorar la vida en América Latina. Quiero abordar este arranque sobre la IA como una especie de conversación respecto a las personas y lo que esto nos afecta. Intentaré hacer un abordaje humano. Cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente hablamos de algoritmos, modelos, datos, infraestructura tecnológica, ecosistema, programas, apps. Y quisiera en esta intervención cambiar ese punto de partida. Como les decía, quisiera que lo hablemos sobre personas. Y es así como en América Latina más de 180 millones de personas no pueden acceder de manera regular y efectiva a servicios públicos tan fundamentales como lo son la salud, la educación, la protección y la ayuda social, de conformidad con la información que nos da el documento de Panorama Social de América Latina del año pasado, 25, de la CEPAL. 180 millones de personas que no acceden efectivamente a servicios fundamentales. Y es así como la inteligencia artificial, y este es el clinch de lo que estamos hablando, ya se encuentra ingresando justamente en estos sistemas de servicios públicos, que son a los que muchos no tienen acceso. Entonces, de lo que hablamos no es un escenario futuro, es un escenario presente. Y la pregunta clave que debemos plantearnos en este contexto es si la IA realmente va a transformar nuestras sociedades. Y ello, evidentemente, la respuesta es sí, ya está ocurriendo. Entonces, aclarado eso y estando todos de acuerdo, la pregunta que es verdaderamente relevante es si esa transformación que nos va a dar la IA, que nos está dando la IA, realmente va a reducir las desigualdades o las va a exponenciar de manera automática. Hemos dicho que 180 millones de personas en la región no tienen un acceso regular o en buenas condiciones a servicios públicos. Y lo que estamos planteando aquí es si el aporte de transformación de la inteligencia artificial reducirá esa desigualdad, esto es, la posibilidad del acceso, la continuidad y eficiencia de esos servicios públicos para los que los tienen hoy y también incluirá a los que no los tienen. O si por el contrario, mal utilizada, mal manejada y lo que vamos a conversar más adelante, podría ahondar o volver automática esta desigualdad de accesos. Esta decisión de nivelar desigualdades o exponenciarlas no la toma la tecnología. Esta decisión la toman las personas que diseñan la inteligencia artificial, aquellas que la usan o la implementan, o sea, el proveedor que utiliza la IA, aquellos que la regulan. Y aquí estoy hablando de los gobiernos y los organismos internacionales. Los grandes reguladores locales y supranacionales también son responsables de cómo el uso de la tecnología puede nivelar el acceso de quienes no han tenido servicios o cómo puede aumentarlo. Y también, evidentemente, son responsables quienes lideran el campo de la IA. Esto es, las grandes empresas o los grandes entidades mundiales, o más que nada desde Estados Unidos, que son las, y China, que son las que desarrollan la IA, las que hacen cada vez que ésta sea más updated, más grande, más potente, que incursione en más campos, que funcione mejor, el que lidere el campo de la IA. Entonces, ¿en manos de quiénes está que la IA realmente impacte en nuestras sociedades de manera positiva para nivelar desigualdades? Los diseñadores, los que trabajan en estas plataformas o apps de IA, aquellos que las utilizan, y aquí me refiero a industrias, empresas, gobiernos, corporaciones, todo el que utilice la IA, el propio usuario, el regulador, gobiernos y entidades internacionales, y aquellos que lideran la investigación y desarrollo e innovación en la IA. Por eso, este espacio de mujeres líderes en inteligencia artificial no es simbólico, es estructural, porque no estamos hablando de unas cuantas mujeres que incursionan en el desarrollo, en la regulación, en el liderazgo y la innovación de la IA solamente. Evidentemente eso es muy importante también y ya lo conversaremos, sino que estamos hablando de cómo las mujeres en la IA pueden aportar a que esta tecnología, la IA, realmente impacte en un aporte social significativo que ayude en la nivelación
de las condiciones de todos los ciudadanos, no solo en cuanto a los servicios, sino en cuanto al acceso a lo más importante que todos necesitamos, oportunidades. Oportunidades. En este contexto, yo quisiera abordar cuál es la situación de América Latina al momento frente al tema de la IA, una especie de diagnóstico regional de cómo estamos. Desde la perspectiva técnica, América Latina enfrenta tres fundamentales brechas que condicionan el impacto favorable que todos quisiéramos de la IA. La primera brecha es la de producción, brecha productiva. Según el documento de la CEPAL llamado Productividad y Transformación Digital en América Latina de 2025, la productividad laboral en nuestra región es de aproximadamente 40% menos, o sea, 40% inferior al promedio de los países de la OCDE. Quiere decir que somos laboralmente menos eficientes que otros países que forman o conforman la OCDE. La segunda es una brecha de formalidad de empleo. De acuerdo con la OIT, también en el año 2025, más del 55% de la región tiene un empleo que es informal. ¿Qué quiere decir eso? Primero hemos dicho que nuestra eficiencia productiva laboral es inferior significativamente al promedio de otros países más avanzados. La segunda cosa que estamos diciendo es que el empleo es mucho más informal en nuestra región que en otros países, en un indicador bastante alto, 55%. ¿Y esto a dónde nos lleva respecto de la IA? Queremos decir que una gran parte de la población se maneja dentro, más de la mitad, dentro de un régimen de informalidad. Y al suceder esto, los esquemas formales dentro del empleo formal también se ven inexistentes. ¿A qué me refiero? A que una gran cantidad de personas, por más que tengan empleo, no tienen acceso formal, como si estuvieran en un trabajo oficial, a capacitación, a protección social y a la transición e inducción tecnológica. Al no tener alguien, a pesar de tener empleo, esta capacitación, adaptación e información, formación tecnológica, a más de otros indicadores, evidentemente su acceso y su conocimiento y su aprovechamiento de la IA es o será mucho más difícil, limitado o incluso inexistente. La tercera brecha es tecnológica e institucional. El informe de la ILIA. ¿Y qué es la ILIA? La ILIA es un comité bastante reciente, y este informe es del año 2025, que es el Comité Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que está midiendo a los países de la región en varios componentes o rubros precisamente de IA, y esto ya tiene 3 años más o menos. ¿Qué dice el informe de 2025 de la ILIA? Nos dice que al menos 2% de la inversión global en inteligencia artificial se realiza en América Latina. Menos del 2% mundial en IA es una inversión en la América Latina. Eso quiere decir que no estamos invirtiendo en este rubro y por ende no estamos avanzando al no tener una innovación propia. Y esto evidentemente nos coloca frente a una paradoja muy profunda. ¿Por qué? Porque somos una región con muy alto potencial y necesidad del impacto positivo que la IA nos puede dar en la parte social. Justamente nosotros como región somos los que más necesitaríamos que el uso de la IA nos aporte socialmente. Sin embargo, también tenemos un alto riesgo de un uso regresivo si no hubiera la gobernanza adecuada de la IA, de lo que también quisiera mencionar luego. Entonces, si hay muy poca inversión e investigación de IA en la región, evidentemente nuestro avance y nuestra implementación en la misma, de acuerdo con las necesidades de nuestra región, porque no es lo mismo la innovación en otras regiones o países en el sentido de sus necesidades que en los nuestros. Otro indicador más, otro tema que quisiera abordar. Quisiera abordar la conectividad fija y móvil como una condición preeminente para poder acceder a la IA. Porque hablamos mucho de IA, pero hay que preguntarse también cómo nos condiciona contar como región, dentro del ámbito de nuestra región, cómo nos condiciona el acceso a esa IA, el hecho de nuestro acceso como región a la conectividad fija y móvil, que es la infraestructura habilitante básica que permite el uso de sistemas digitales más avanzados. En otras palabras, si no tenemos como región un acceso suficiente, equitativo,
en niveles y estratos sociales de recursos más bajos. Para poder acceder a la infraestructura de conectividad fija y móvil, pues era muy difícil que se pueda acceder a la inteligencia artificial. Y como datos relevantes, puedo mencionar que la penetración de banda ancha móvil muestra muchos avances importantes en la región, pero también asimetrías muy serias entre nuestros propios países. Y es así como en economías como las de Chile y Uruguay se supera el 92% de penetración de banda ancha móvil. Brasil 89, Ecuador más o menos 81% de acuerdo con datos de CEPAL y GMA del año 2025. Sin embargo, estas cifras agregadas esconden también o no reflejan las brechas significativas que sí tenemos en la región, a pesar de que el despliegue es importante en los países mencionados, pero sin embargo mantenemos brechas de calidad, de velocidad, de estabilidad del servicio. ¿Dónde? Principalmente en nuestras áreas rurales y periféricas, que es precisamente en donde hay una mayor dificultad del acceso no solamente a servicios públicos básicos, sino a servicios fundamentales hoy, como precisamente son la conectividad o los servicios financieros. En cuanto a conectividad fija, porque estábamos hablando de banda ancha móvil, esto es telefonía celular, que dijimos que estaba bastante bien a pesar de desigualdades de calidad y velocidad. Sin embargo, en conectividad fija tenemos brechas más profundas. El acceso a banda ancha fija de alta capacidad está mayormente concentrado en áreas urbanas y en hogares de mayores ingresos, lo cual limita el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial que requieren transmisión, como cualquier tecnología de IA, que requieren transmisión continua de datos, acceso a la nube y un procesamiento intensivo de información. En otras palabras, sí, la banda ancha está principalmente concentrada en zonas urbanas y hogares con mayores ingresos. A la vez, el acceso a la IA por temas de cómo funciona esta transmisión de datos, acceso a la nube, procesamiento intensivo de información, será restringido a quienes tengan esta condicionante, y quienes no tengan esa banda ancha de alta capacidad tendrán mucha más dificultad para utilizar este tipo de aplicaciones. Entonces, la consecuencia directa es que la brecha digital de acceso a la conectividad también se transforma en una brecha de acceso a la IA, y que sin esa conectividad las personas no van a poder utilizar herramientas de IA generativa, plataformas educativas básicas basadas en IA, servicios de salud digital, sistemas de capacitación en línea, acceso al sistema financiero. En este momento yo quisiera abordar algo respecto a habilidades tecnológicas, alfabetismo digital y acceso real a la IA. Hemos dicho que una condicionante estructural o un habilitador para la IA es la conectividad fija y móvil, y que hay sincronías en la región respecto a estos accesos. En el contexto de cuáles son los habilitantes que permiten el acceso a la IA, hemos mencionado la conectividad, pero ahora quiero tratarles sobre las habilidades tecnológicas y el alfabetismo digital como un elemento más de acceso a la IA. La conectividad de la que hablamos ahora por sí misma no garantiza el acceso efectivo a la IA. Es decir, por más que tuviéramos como población en la región acceso efectivo a la conectividad, esto no significa que por sí basta, por sí solo basta. El segundo factor condicionante es cuál es el nivel de la población en cuanto a sus actividades tecnológicas y el alfabetismo digital. El informe de la ILIA del año pasado que les mencioné anteriormente, y del Comité Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ha identificado una brecha significativa de capacidades digitales intermedias y avanzadas en América Latina. Inclusive en las personas, como mencionamos, que ya cuentan con acceso a Internet. Entonces no es suficiente la conectividad. Tenemos una restricción importante en habilidades digitales del medio, intermedias y más aún avanzadas. La región forma menos del 5% del talento global en inteligencia artificial avanzada. Imagínense ustedes. Entonces, el talento humano, aquellos expertos en inteligencia artificial avanzada en el mundo, nosotros en nuestra región le proveemos solo el 5%.
Adicionalmente, en el informe indica que se presenta una fuerte concentración geográfica y de género en esas capacidades a nivel global. Entonces, la inteligencia artificial avanzada a modo de talento humano implica que muchas personas se van a convertir en usuarios pasivos de sistemas de IA, que es un poco lo que nos está pasando en la región, porque tenemos muy poca capacidad, apenas 5%, de talento que se dedique a esto y está muy concentrado en poblaciones de países muy avanzados y más aún en género masculino. Entonces, ¿qué significa? Que en la región somos usuarios pasivos de la IA, no comprendemos perfectamente ni suficientemente por habilidades básicas, que son las que sí, digamos, logramos completar, no comprendemos mayormente cómo funcionan, cómo se toman las decisiones del algoritmo o cómo se protegen nuestros derechos y datos personales dentro del contexto del uso de la IA que hacemos. La falta de un alfabetismo digital en niveles más importantes. Esto quiere decir que en la región sí podemos manejar los ambientes digitales, sabemos conectarnos a Internet, manejar plataformas, redes sociales, hacer trámites financieros en línea, pero en cuanto a habilidades un poco más avanzadas, como decía, las intermedias y las altas, que nos llevan a cuestionar, auditar, impugnar, reflexionar sobre las decisiones automatizadas y prevalecer nuestros derechos, sobre eso nos falta trabajar aún mucho en cuanto al uso de la IA. Y esto es un ejemplo. Una persona puede actuar con un sistema de IA, por ejemplo, en educación, empleo o servicios públicos, sin entender muy bien por qué razón ese sistema o esa plataforma le negó un beneficio, por ejemplo, el acceso a un trabajo, por ejemplo, acceder a una aplicación de universidad, se puede no entender, o por qué se le asigna un determinado puntaje o resultado, lo cual debilita significativamente la rendición de cuentas y la confianza institucional en el proveedor del servicio, en la universidad o el sistema educativo a la cual se está haciendo la aplicación o el trabajo que se desea acceder. Entonces, podemos utilizarla, pero no entendemos bien cómo funciona, ni el motivo y sustento de sus resultados, ni menos aún conocemos cómo se toman las decisiones y cómo prevalecer nuestros derechos, desde el manejo y protección de datos hasta la toma de decisiones que pueden no sernos necesariamente favorables. Otro elemento fundamental en cuanto al uso o manejo de la inteligencia artificial es el acceso a dispositivos tecnológicos y una especie de exclusión acumulativa. Entonces, hemos hablado que tendríamos como región varias condicionantes en el uso y el acceso a la IA. El primero es la conectividad como tal, banda fija y móvil. El segundo es el nivel de nuestras habilidades tecnológicas y alfabetismo digital. Y el tercero es del que vamos a hablar ahora, que es el acceso a dispositivos y la exclusión acumulativa. Este último componente es crítico para el acceso real a la IA y se trata de la disponibilidad de los dispositivos adecuados. Muchas aplicaciones de IA generativa requieren computadoras o teléfonos inteligentes, que sí los tenemos, pero con suficiente capacidad de procesamiento, actualizaciones de seguridad y compatibilidad con servicios en la nube. En América Latina, el acceso a dispositivos adecuados sigue también mostrando una disparidad, al igual que en los elementos anteriormente mencionados. Este acceso desigual a los dispositivos con las características mencionadas necesarias para la IA, esta desigualdad se ve mucho más radicalizada en poblaciones rurales, en hogares de bajos ingresos y particularmente entre mujeres, lo cual genera una exclusión acumulativa. ¿Y qué quiero decir con acumulativa? Que si estamos en un grupo humano, como en el caso de mujeres de género, o en poblaciones alejadas, o en hogares que tienen menos recursos, y tenemos una conectividad deficiente, no tenemos la instrucción adecuada de cómo utilizar la tecnología porque nuestras habilidades digitales son regulares. Tenemos un empleo informal en el cual tampoco nos capacitan. Y adicionalmente, y como eslabón final, tenemos dispositivos que no reúnen las características para utilizar la IA. Hemos llegado a un punto de una exclusión que reúne varios elementos y que acumula componentes para que también estemos excluidos de una posibilidad real
de acceso y de uso significativo y útil de la IA. Entonces, la conectividad sin dispositivos adecuados no habilita el uso efectivo de la IA y dispositivos sin habilidades digitales tampoco. Y esto nos lleva a que un gran grupo poblacional de nuestra región tenga una exclusión que se convierte en acumulación. Regálame un minutito, por favor. Ahora quisiera abordar sobre la IA y la mejora directa en las condiciones de vida. La IA tiene un valor real cuando se traduce en mejoras concretas a la vida de las personas. En la salud, el documento del BID sobre inteligencia artificial y salud pública en nuestra región del año 25 señala que la aplicación de la IA en atención primaria de salud, diagnóstico temprano y gestión hospitalaria puede reducir hasta el 30% de los diagnósticos tardíos de salud, o sea, de poder anunciar una enfermedad avanzada de las personas justamente en zonas vulnerables. Entonces, la IA nos ayudaría mucho más a reducir 30% de diagnósticos que ya son muy tarde en la población más vulnerable. Desde lo técnico, ¿cómo lograríamos esto? Con modelos predictivos, sistemas de apoyo a decisiones médicas y clínicas y con telemedicina que sea asistida por IA. Desde lo humano, que es lo que trato de abordar en esta conversación, esto significa llegar antes, a tiempo, cuando esa persona que tiene una enfermedad todavía tiene oportunidades u opciones de salvarse. El informe de inteligencia artificial y educación de la UNESCO del año 2025 también demuestra que los sistemas de aprendizaje adaptativo pueden mejorar el rendimiento académico entre 10 y 15%, aquí es académico, en contextos justamente de alta vulnerabilidad de esos estudiantes. De nuevo, poblaciones vulnerables. Ahora, estos sistemas de ahí reducen el abandono escolar, la deserción escolar hasta en un 20%, cuando a su vez se utilizan para detectar tempranamente el riesgo de ese abandono. En la parte de servicios públicos, el documento de AI for Government Transformation del BID del año pasado también estima que hay unos ahorros operativos significativos, casi 25% en áreas específicamente como subsidios, compras públicas y detección de fraudes. Esto es, en transformación y modernización de gobierno puede ayudarnos significativamente a ahorrar hasta un 25% en esos rubros, lo cual significa que ese ahorro también puede ir direccionado a la población que necesita apoyo en otros fines que no sean precisamente servicios administrativos. Este mismo documento advierte que sin una gobernanza algorítmica, estos sistemas de todo lo que hemos hablado tienden a excluir automáticamente por su sesgo a poblaciones vulnerables. Entonces, en la parte de mejora de condiciones de vida, es evidente que la IA puede ayudar significativamente en la parte de salud a un diagnóstico temprano, precisamente a salvar vidas en poblaciones vulnerables. En la parte de aprendizaje, a reducir la deserción escolar. Y en la parte de servicios públicos e innovación y mejoras, a reducir gastos e ineficiencias, ahorrando recursos que se pueden direccionar en la población más necesitada. Sin embargo, aquí quiero concluir ese tema mencionando que la diferencia que hace este apoyo de la IA no es tecnológica, es ética e institucional y hay que direccionarla con gobernanza hacia precisamente las poblaciones que más lo necesitan. Ahora quiero hablar de Ecuador como un caso de estudio regional. Ecuador presenta condiciones, Ecuador es donde yo estoy, soy ecuatoriana y estoy acá, presenta condiciones especialmente interesantes desde una perspectiva estratégica. Según el Plan Nacional de Transformación Digital del año 2025, el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Telecomunicaciones, indica que la penetración del Internet supera el 75% de la población. Sin embargo, con brechas territoriales que alcanzan más de 25% justamente entre urbano y rural, lo cual convierte al país en un escenario ideal para pilotos de inteligencia artificial con un enfoque territorial y social. Un informe del BID sobre AI estima que la aplicación de la AI
Por ejemplo, en pequeños productores agrícolas, que son los que están en la ruralidad, puede aumentar entre 15 y 20% de su productividad. Ecuador, por su escala, un país pequeño, puede aprender rápido, corregir rápido y escalar con mucha mayor responsabilidad que en un territorio más grande. Entonces, un poco la recomendación y el enfoque iría por allí. Proyectos de IA focalizados. En cuanto a la profundización en el uso de la IA, me vuelvo a referir al informe de la ILIA del 2025. Y en Chile, junto con universidades y organismos regionales, se dio un diagnóstico más completo, específicamente cuál es el estado. Ahora vamos a hablar del estado de la inteligencia artificial en nuestra región, en 5 dimensiones principales. Previamente les hablé de las condicionantes, de los objetivos y en qué nos puede ayudar. Ahora hablemos de cómo estamos en Latinoamérica en inteligencia artificial, de acuerdo con lo elaborado por la ILIA en el año 2025. La primera dimensión del diagnóstico de cómo estamos es la de infraestructura y datos. Menos del 35% de los países de la región cuentan con infraestructuras de datos interoperables para la IA. La segunda es el talento y las capacidades. También lo conversamos y se aplica también al informe. La ILIA muestra que menos del 5% del talento global en inteligencia artificial avanzada lo tenemos en la región y que ese talento además está concentrado en ciertas zonas geográficas y áreas de género en que manejan este tipo de conocimientos. El tercer elemento es la adopción de la IA en el sector productivo. La IA se concentra en nuestra región en grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas, las pymes, enfrentan barreras de costos, conocimientos y acceso a datos. Por tanto, el acceso y el buen uso, el uso intensivo de la IA está concentrado en las grandes empresas o corporaciones, mientras que las pymes no tienen el acceso adecuado. El cuarto pilar del diagnóstico es la gobernanza y la regulación. Solo 4 de cada 10 países cuentan con una estrategia nacional de IA activada y financiada, y menos del 30% han incorporado evaluaciones de impacto que sean obligatorias para el uso de la IA. Ahora les quiero comentar qué pasa en Europa. En contraste, la Unión Europea adoptó en el año 2024 y está en vigor el primer reglamento mundial sobre la inteligencia artificial, AI Act, en inglés, que establece un marco regulatorio vinculante, obligatorio, basado en niveles de riesgo para poder utilizar sistemas de inteligencia artificial. O sea, en la Unión Europea no establecen parámetros tecnológicos, técnicos, descripciones de los sistemas o los aplicativos o la infraestructura tecnológica. Lo que establecen son principalmente, por supuesto, esto es un resumen, un nivel de uso de la IA permitido o restringido de acuerdo con el riesgo que ese programa o aplicación representa. ¿Cómo clasifica el acto o la normativa europea de IA a las 4 categorías principales de riesgos que permiten o no el uso de la IA? El primero es sistemas de riesgo mínimo que están permitidos sin ningún tipo de obligaciones. Sistemas de riesgo limitado que deben de cumplir con transparencia e informar a las personas. Sistemas de alto riesgo, y aquí ya les voy a poner ejemplos, utilizados en alto riesgo, empleo, justamente educación, salud, servicios públicos, justicia, migración. Los sistemas de alto riesgo en Europa están permitidos, pero solamente con requisitos muy estrictos que incluyen mandatoriamente evaluaciones de impacto, calidad, gobernanza de datos, supervisión humana y mecanismos de reclamo. Supervisión humana. Esto quiere decir que se puede utilizar la inteligencia artificial para alto riesgo, como por ejemplo asignación de plazas de empleo, acceso y componentes o temas de salud y educación, servicios públicos, migración, pero solamente con supervisión humana y con mecanismos de reclamo al usuario que se siente afectado, vulnerado o teme un mal uso de su información. Finalmente, sistemas prohibidos, riesgos inaceptables, como la puntuación social, vigilancia biométrica masiva en espacios públicos
o manipulación cognitiva de personas vulnerables. En contraste con lo que sucede en Europa, la mayoría de países de América Latina carecen de marcos regulatorios sobre AI similares a estos. Predominan principios éticos no obligatorios, en general en nuestra región, y regulaciones fragmentadas sobre el tema, lo cual deja a la población expuesta a riesgos sin mecanismos reales de protección. La experiencia europea sugiere la necesidad de avanzar hacia marcos regionales que se basen en riesgos y derechos fundamentales para regular la inteligencia artificial, y esa es una de mis recomendaciones fundamentales. Dado el uso exponencial de la inteligencia artificial y su impacto general y globalizado, la recomendación sería que por regiones, tenemos varios organismos regionales que nos agrupan, como la Comunidad Andina, como Mercosur, que procuremos emitir marcos, y tenemos alguna regulación supranacional dentro de estas organizaciones, que procuremos emitir regulación sobre inteligencia artificial de la misma manera que lo hace Europa, por regiones, para proteger a nuestra población y propender a su uso ético y adecuado. El quinto pilar o componente del diagnóstico de la IA emitido por la ILIA para la región es el impacto social y los derechos fundamentales. ILIA advierte que la mayoría de las iniciativas públicas de inteligencia artificial no evalúan riesgos de discriminación, exclusión o vulneración de derechos antes de que se los implemente. Estas evaluaciones deben ser preliminares para evitar que se vean afectadas personas. No solamente evaluar cómo funciona la tecnología, sino qué sesgo o resultado puede dar su uso intensivo y masivo. Entonces, la conclusión central del informe de ILIA para nuestra región es esta, es clara. El principal riesgo para América Latina no es quedarse atrás tecnológicamente, sino avanzar en la gobernanza de la IA. Y ahí es donde viene mi recomendación de una norma supranacional regional específicamente que establezca cuál será la gobernanza y cómo se hará de la IA. En cuanto a la parte de infraestructura y datos, quiero mencionarles que la primera dimensión del informe de la ILIA es la infraestructura y nos dice que menos del 35% opera con datos o tiene infraestructuras que operen con datos interoperables. Esta carencia tiene también unos efectos directos en la región. Los modelos no los puede entrenar porque no tiene suficiente cantidad de data interoperada. Quiere decir entonces que los modelos que utilizamos funcionan a base de datos o incompletos o sesgados, que tienen dificultad para escalar en soluciones públicas basadas en IA y que dependen de proveedores tecnológicos externos. Por ejemplo, un sistema de IA diseñado para asignar subsidios sociales está entrenado con si estuviera entrenado con bases de datos incompletas o con sesgos preliminares, automáticamente podría asignar los subsidios excluyendo a poblaciones rurales, porque precisamente son las que nunca lo han tenido antes, a mujeres, a grupos de minorías o a personas que simplemente no tengan un historial laboral, porque solo asigna el subsidio a quien tiene un historial laboral previo. Entonces aquel informal estará condenado siempre a no recibirlo. Con lo cual sucede lo que decíamos al inicio de la conversación. Se reproducen y se magnifican las desigualdades en vez de superarse. Ahora quisiera abordar un concepto de ética, inteligencia moral y diseño responsable. Los datos confirman lo que trabajamos o lo que hemos conversado ya. El informe de la UNESCO del año pasado demuestra que más del 80% de los fracasos en proyectos de IA en el sector público no se deben a errores técnicos, sino a problemas precisamente de lo que acabamos de hablar, de sesgos, de la falta de explicabilidad y la ausencia de supervisión humana, lo que ya reguló Europa. Los riesgos están bien identificados. ¿Cuáles son los riesgos de un uso deficiente o de una IA sin suficiente gobernanza? Primer riesgo, reidentificación de las personas o la información de las personas que nutrió al programa de IA a partir de datos que supuestamente estaban anonimizados. Se supone que lo que evidencia la IA como un resultado final se nutre de data anterior, pero que no identifica a las personas que han nutrido esa data anterior.
la reidentificación de esas personas es un riesgo, porque podría mostrar enfermedades, falta de historial laboral, asuntos migratorios o información sensible de salud de cualquier tipo. El otro riesgo es el que ya hemos hablado un poco, amplificación de sesgos históricos de esta escala a gran escala. Pudiéramos evolucionar una exclusión típica hacia algo magnificado. ¿Por qué? Porque se nutren de la misma información con sesgos. Y los mismos criterios humanos con los cuales se han dado estos sesgos o asignado decisiones ahora se automatizarían sin criterio, porque la inteligencia artificial no tiene criterio. Modelos de decisión que funcionan en la AI, el algoritmo, como una caja negra, sin apelación posible por parte del afectado. Entonces, el modelo, el algoritmo, simplemente está programado, es una caja negra, no se comprende cómo funciona y quien recibe la decisión no puede apelar a ella. Y finalmente, quiero decirles sobre este tema que la ética no es simplemente un complemento de la norma, es una condición de viabilidad para que la IA realmente sea útil. Sin transparencia, la inteligencia artificial pierde su legitimidad. Si no es transparente, si no es explicable en cuanto al modelo, lo que hablábamos, pierde confianza. Ese sistema no sirve. Es lo que la población puede pensar. Y sin supervisión humana, pierde su control y su impacto democrático. Inclusive, la IA, si es que los riesgos mencionados, entre otros, se dieran, pudiera afectar no solamente los sesgos, la discriminación, la falta de acceso a servicios, sino que podría impactar en principios y resultados democráticos. No me refiero a la parte de votaciones, sino a cómo masificar el acceso del Estado a la población. La evidencia recogida por este informe de la ILIA y los estudios sobre privacidad y ética en IA generativa muestran que los sistemas de IA mal diseñados afectan desproporcionadamente a mujeres y a minorías. Se han documentado ya casos de discriminación algorítmica, por ejemplo, en procesos de selección laboral, en donde el modelo, que está entrenado con datos históricos, precisamente penaliza los currículos femeninos. ¿Por qué? Porque en ese lugar o con ese sistema, su algoritmo tiene data en la cual no había mujeres o aplicando o había muy pocas y se seleccionaban, por tanto, muy poquitas. Entonces, en el uso actual de ese sistema, justamente se excluyen a las mujeres porque la historia y la data le refleja que solo escogían hombres. Otro ejemplo, exclusión de mujeres en sistemas de crédito automatizado, precisamente por la falta de historial bancario formal. Las mujeres accedían poco al trabajo formal, por tanto también accedían poco al crédito automático. Cuando lo pones en un sistema de AI, reproduce ese riesgo. Y quien no tiene un historial formal bancario tampoco va a acceder al crédito. ¿Qué estamos haciendo? Magnificando el discrimen de ese acceso al crédito por el uso histórico del algoritmo. Y en otros sesgos, por ejemplo, en sistemas de reconocimiento facial y en biometría. Asimismo, el uso de datos sintéticos, que en resumen técnico quiere decir datos en los que no se identifica a las personas, son datos que ya están anonimizados y filtrados de modo que no sabemos de dónde vienen ni quiénes fueron. Entonces, el uso de datos sintéticos, aunque se presenta como una solución de anonimización, puede reproducir sesgos de género y de etnia o permitir la reidentificación de las personas, generando una falsa sensación de que la AI ya protege nuestra privacidad. Y por supuesto el reflejo o el relevo de esa información privada, al verse expuesta, también le puede causar muchos problemas precisamente a la población vulnerable que no debería permitirse ver sus datos reproducidos. Finalmente, en cuanto a mujeres líderes en IA y su rol. El Global Gender Gap and AI Report del World Economic Forum para el año pasado muestra que los equipos que son diversos en cuanto a su composición, y no me refiero solo al género, sino al origen y al background de profesión. La diversidad en los equipos de construcción de IA reduce el sesgo algorítmico hasta de un 35% y mejora la adopción institucional de sistemas de IA. Esto quiere decir que una manera de asegurar que el sistema, el programa, aquello que refleje la IA
sea más equilibrado y no tenga sesgos, no solamente es cómo se programa, con qué datos lo alimentamos, sino también, importantemente, que el equipo que está diseñando la IA también sea diverso, porque se ve desde diversos ángulos cómo programarlo. Y eso evidencia 35% de mejoras en reducción de sesgos. Más allá de los datos, además, hay una dimensión cualitativa. Las mujeres líderes en IA tienden a integrar la evaluación de impactos sociales, prevención de riesgos y una visión sistémica. ¿Desde cuándo? Desde el diseño, desde que se está diseñando la IA. Y esto no es algo ideológico, es funcional. Cuando una mujer lidera un proyecto de IA, suele preguntar quién se está quedando afuera, qué pasa si el sistema falla y quién va a responder por las definiciones o decisiones del sistema. Estas preguntas son esenciales. ¿Por qué? Porque cuando la tecnología toma decisiones sobre vidas humanas, un humano tiene que estar antes de la tecnología para evidenciar que eso va a pasar y procurar corregir ese efecto. Ahora, y finalmente, unas cuantas recomendaciones para que la IA efectivamente logre mejorar las condiciones de vida en nuestra región. Alineadas con lo que ya hemos hablado, estas serían mis recomendaciones tomadas del background del informe de la ILIA y del documento de BIT sobre gobernanza de IA en economías crecientes. Evaluaciones de impacto ético obligatorias. Por ejemplo, evaluar si un algoritmo de selección laboral pudiera afectar desproporcionadamente a mujeres. Fortalecimiento de capacidades del sector público para que sean capaces los funcionarios de entender, supervisar y cuestionar sistemas de IA y no solo automáticamente mejorar o ampararse en el proveedor del servicio. Participación ciudadana y transparencia algorítmica, informando a la población sobre el uso de los sistemas y llevándolos a que comprendan cómo funcionan las decisiones automatizadas que afectan a esas personas. Y finalmente, el liderazgo diverso y responsable, variedad, que asegure que los que toman decisiones sobre IA representen a distintas realidades sociales, profesionales, de género, contribuyendo a reducir riesgos y anticipar impactos. ¿Cuál sería nuestra visión para América Latina? La IA puede concentrar poder o democratizar oportunidades. Puede profundizar la desigualdad o la puede reducir. Los datos muestran que el resultado no es automático. El resultado de la IA depende de la gobernanza, de la ética y del liderazgo que tenga una sociedad y todos sus actores sobre ese uso de la IA. América Latina no necesita copiar modelos externos, necesita construir una IA propia, contextual a su ambiente, ética y humana hacia su propio entorno. Y las mujeres líderes en la inteligencia artificial no estamos aquí para observar ese futuro, estamos para diseñarlo de manera consciente y solidaria. Muchas gracias.